El zumbido del motor era el escudo de Carter Hayes. El vuelo era su ritual y Maverick, su perro, siempre dormía hasta hoy. El pastor alemán se levantó de repente y aulló, presionándose contra la ventana de la cabina. Miró hacia abajo, hacia una isla por la que Carter había pasado ya 100 veces, un lugar con nada más que rocas y pinos. A Carter le molestaba que se hubiera roto su sagrada tranquilidad. Bajó el avión. Estaba a punto de regañar al perro, pero entonces lo vio. Era una figura que no podía ser natural. Tres enormes letras formadas con troncos rotos y piedras gritaban silenciosamente desde la playa desierta, un SOS desde un lugar donde no había vida. Carter tuvo que elegir entre ignorarlo y mantener su paz, o descender a esa zona muerta y enfrentarse a lo que fuera que lo hubiera creado. Le invitamos a apoyarnos suscribiéndose a el canal. El zumbido del motor Lycoming era la única constante. Era un zumbido profundo y resonante que vibraba a través del chasis metálico del Cessna 185 de 1975, a través de los pedales bajo las botas de Carter y hasta sus huesos. Para Carter Hayes, ese sonido no era un sonido, era un escudo, era el muro que había construido a su alrededor, a 3.000 pies sobre la fría y caprichosa costa de Maine. Carter miró los instrumentos. Sus ojos escudriñaron los diales con una disciplina que le habían inculcado hacía décadas. Altitud constante, velocidad constante, presión de combustible constante. Todo estaba en orden. Era un hombre de 45 años, pero el reflejo que le devolvía el cristal oscuro del altímetro parecía más viejo. Su rostro era un mapa de millas duras, erosionado por el viento y el sol, y grabado con líneas que hablaban de una vida vivida al aire libre y de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Su cabello castaño, demasiado largo e inmanejable, era plateado en las sienes, escondido bajo los auriculares. Este era su ritual. 3 veces por semana, siempre que el famoso clima cambiante de Maine lo permitiera, volaría. Saldría de su pequeña cabaña aislada en la costa, desataría las correas de su viejo hidroavión y se elevaría en el aire. No lo hacía por placer, ni por el gozo de volar, aunque alguna vez, hace una vida, lo había sentido. Ahora era el mantenimiento, era una ruta disciplinada, una cuadrícula precisa. Volaba sobre los bosques vacíos y la extensa gris, la inmensidad del océano Atlántico. El cielo era una hermosa prisión vacía, y él era su prisionero voluntario. El constante rugido ensordecedor del motor era una bendición, una barrera física de sonido lo suficientemente fuerte como para ahogar los ecos. Los ecos siempre esperaban en el silencio de su cabaña, en la pausa entre las olas que golpeaban su playa en la oscuridad de la noche. Eran los sonidos de gritos en un idioma que aún entendía, los agudos metálicos de los aparatos, el último grito ahogado de su amigo Adrian. El ritual, la huida, el zumbido del motor era lo único que mantenía a raya a los fantasmas. A su lado, en el asiento del copiloto, su único compañero, se movió. Se llamaba Maverick y era un pastor alemán de 6 años, un hermoso animal gris y blanco con inteligentes ojos ámbar que no se perdían nada. No era una mascota, era un compañero, el único ser vivo que Carter admitía en su mundo estrictamente controlado. Maverick era el ancla de Carter, su sistema de alerta temprana. El perro entendía la geografía del trauma mejor que cualquier humano. Sentía las vibraciones de un recuerdo mucho antes de que éste saliera a la superficie. Ahora Maverick estaba tranquilo, con la cabeza apoyada en las patas y la mirada fija al frente. Estaba acostumbrado al vuelo, acostumbrado al ruido. Formaba parte del ritual. Carter extendió su mano enguantada y encontró la cabeza del perro, que rascaba detrás de sus alertas orejas erguidas. Igual que nosotros, Mav, murmuró Carter, aunque su voz se perdió en el rugido del motor. Volaban sobre las aguas grises que se extendían hasta un horizonte gris. Pasaban por pequeñas islas deshabitadas, trozos de granito oscuro y densos pinos que parecían fragmentos olvidados del mundo. Carter miró su reloj una vez más. Quedaban 15 minutos y podía revertir el ritual, podía aterrizar el avión, amarrar el paracaídas y retirarse a la seguridad de su cabina antes de que el sol comenzara a ponerse.
Entonces se rompió el ritual. No comenzó con un sonido, sino con una sensación, un cambio en la cabina. Maverick levantó la cabeza, sus orejas se movieron, un gemido bajo y temeroso, apenas audible por encima del motor, vibró en la garganta del perro. La mano de Carter, apoyada en la palanca de mando, se tensó. Miró al perro. Pasa, Maverick. Se levantó tanto como le permitía el cinturón de seguridad, con las patas delanteras sobre el salpicadero y las garras haciendo un ligero ruido al golpear el plástico. No miró a Carter. Su mirada se dirigió al océano, concretamente a una forma oscura que se hacía cada vez más grande. Moose Call Island, un montón de rocas azotado por el viento, conocido solo por los pescadores de langosta y las gaviotas. No es nada, Maeve, solo rocas. Pero Maverick se volvió más insistente. El gemido se hizo más agudo, un sonido de auténtica angustia. Empujó su húmedo hocico contra el parabrisas, su cuerpo temblaba ligeramente. Carter sintió una punzada de irritación. Esto no formaba parte del ritual. El ritual era fluido, predecible y vacío. Esto era una complicación. Escaneó el agua alrededor de la isla. Una roca sumergida, una foca varada, hizo girar la vieja Cessna. El ala se inclinó hacia abajo, lo que le permitió tener una vista clara de la isla. Era tal y como la recordaba. Acantilados escarpados por tres lados y una pequeña playa en forma de media luna en el lado de Sotavento, cubierta de madera flotante y algas. Casi se le pasa por alto, solo un enredo de líneas oscuras sobre la arena gris. Carter entrecerró los ojos. Voló en círculos más bajo. El tono del motor cambió cuando redujo la potencia. El avión descendió y las líneas se disolvieron en tres formas diferentes. SOS. Carter se quedó mirando. Su mente se negó a procesar la imagen durante un segundo entero. Las letras estaban escritas en enormes piedras oscuras y trozos macizos de madera flotante que contrastaban con la arena. Su primera reacción no fue de compasión, sino de una profunda y repentina ira, una invasión. Este era su espacio, su santuario vacío, y alguien había arrastrado allí los desordenados y problemas desesperados del mundo. Los humanos son una complicación. Su instinto, agudo e inmediato, fue tirar de la palanca de mando, ascender a su altura de cruce y seguir volando. Había dejado atrás ese mundo. No era un salvador, ya no era un soldado, solo era un hombre que intentaba sobrevivir a sus propios recuerdos. No tenía nada más que ofrecer y no quería involucrarse. Había visto a dónde llevaba el compromiso. Llevaba a hombres como Adrian a morir en el polvo. Apagó el avión, apretó la mandíbula y fijó la vista en el horizonte, lejos de la isla. Pero Maverick no lo permitió. El perro empezó a ladrar, un sonido agudo y aterrado que atravesó el zumbido del motor. Arañó el salpicadero y luego giró la cabeza para mirar a Carter con una mirada de una certeza inquebrantable, una súplica tan desesperada que rompió la determinación de Carter. El perro sabía que siempre lo había sabido. Carter miró del perro a la señal desesperada en la arena. Las letras parecían pequeñas, patéticas y aterradoras. Suspiró un largo y entrecortado suspiro que parecía provenir de la parte más profunda y cansada de él. La irritación desapareció y fue sustituida por una fría y familiar resignación. Confiaba más en los instintos de Maverick que en los suyos propios. El perro era su verdadero norte, la única parte del mundo que nunca le había mentido. Si Maverick decía que había problemas, nunca le fallaba. Había inquietud, ¿vale?, dijo Carter con voz grave. Pulsó el botón del micrófono de sus auriculares, aunque sabía que solo hablaba con el perro. Vale, Mav, echaremos un vistazo. Inclinó bruscamente el avión. El motor rugió en señal de protesta, mientras pisaba más el acelerador, alineándose con la pequeña bahía protegida. Bajó los alerones. El ritual se había roto. El mundo con todo su ruido y todo su dolor lo había encontrado. Carter Hayes y su perro Maverick descendieron. El mundo se disolvió de una neblina ruidosa y vibrante en una neblina de agua blanca. Carter apagó el motor y el repentino silencio profundo fue más impactante que el rugido del motor. El profundo zumbido que había sido su escudo durante la última hora
había desaparecido y en su lugar había silencio. Un silencio espeso, pesado y antinatural que parecía presionar la delgada piel metálica del Cessna. El único sonido era el suave rítmico chapoteo del agua contra los flotadores de aluminio. Carter permaneció sentado durante un largo rato. El silencio zumbaba en sus oídos. Se sentía mal, se sentía expuesto. Maverick ya no lloriqueaba. Estaba de pie en el asiento del copiloto, con el cuerpo rígido y los ojos ámbar fijos en la playa gris, a solo 50 metros de distancia. Vale, dijo Carter con su propia voz, que sonaba fuerte y áspera. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se movió con una economía de movimientos que provenía de una larga costumbre desde detrás de su asiento. Se puso su vieja chaqueta de piloto de cuero marrón, que estaba desgastada en algunos lugares. El cuero estaba arrugado y oscuro, olía vagamente a aceite y al aire frío del mar. Era un viejo amigo, una pieza armadura. Se la puso debajo del cinturón. En una funda estaba su Sig Sauer P-2. 0026 nunca volaba sin ella. Comprobó que el arma estuviera bien sujeta. Su mano acarició el frío acero y luego tomó el arnés de Maverick. Era un arnés táctico profesional, no uno de uso civil. Las manos de Carter se movieron con destreza y abrocharon las hebillas en su lugar sobre los poderosos hombros del perro. Maverick se quedó completamente quieto y tomó el equipo. Él también sabía esto. Era trabajo. Carter, una pequeña bolsa impermeable y seca, comprobó el contenido. Un botiquín de primeros auxilios compacto, un teléfono satelital, un trozo de cuerda, una linterna, y se lo colgó al hombro. Abrió la puerta de la cabina, las bisagras hicieron un pequeño ruido de protesta. El aire salado lo golpeó frío y húmedo. Salió al flotador. Sus botas hicieron un sonido hueco sobre el metal, ató la cuerda del avión a una gran roca medio sumergida, ató el nudo con una eficiencia entrenada. Maverick le siguió moviéndose, equilibrado y saltando bajo desde el flotador al agua poco profunda, con un chapoteo silencioso. Vadearon los últimos metros hasta la playa. La arena estaba salpicada de conchas rotas y gruesas hebras de algas oscuras. El esos era aún más inquietante de cerca. Las piedras eran grandes, los troncos flotantes pesados. Había costado tiempo y desesperación construir esto. Carter la playa, su mirada se movía en arcos cortos y precisos. Izquierda, derecha, arriba, hacia el límite de los árboles. Nada, ningún movimiento. La isla estaba inquietantemente silenciosa. El viento que había azotado el avión a 1000 pies estaba ausente aquí, bloqueado por los altísimos acantilados de granito que rodeaban la pequeña bahía. Sin embargo, Maverick ya estaba trabajando. No corría, no ladraba, tenía la nariz pegada al suelo, con la cola plumosa baja y firme, ignorando la señal de socorro. Pasando completamente de él y dirigiéndose hacia la única pausa en el denso y oscuro bosque de abetos y pinos, una estrecha abertura que parecía un sendero de animales. «¿Qué tienes, Mav?», murmuró Carter. Maverick avanzó. Sus patas no hacían ruido. En la arena húmeda, llegó a la desembocadura del sendero y se detuvo. Sin mirar atrás, todo su cuerpo se puso rígido. Un casi inaudible retumbaba en su pecho. No era un ladrido, ni una advertencia, sino un gruñido profundo y gruñido controlado. La mano de Carter se movió de su costado al mango de su pistola. Su pulgar encontró la correa. Caminó lentamente, acortando la distancia con el perro. Sus ojos escudriñaban el oscuro bosque frente a él. Tranquilo, chico. Llegó al lado de Maverick y vio lo que el perro había encontrado. Estaba justo al lado del sendero, medio oculto por un montículo de hierba alta y un montón de hojas caídas, como si alguien lo hubiera pateado accidentalmente. Era un cuchillo de caza, un cuchillo grande con un mango compuesto oscuro y una hoja ancha. La hoja estaba cubierta de un color marrón rojizo oscuro. No estaba fresco, ni mojado, pero tampoco era viejo. Tenía solo unos días. Quizás esta violencia era el cambio en la mente de Carter. Fue inmediato. La irritación, la renuencia, el cansancio, todo desapareció. El frío fue sustituida por una lucidez aún más fría. Los fantasmas de su pasado, aquellos de los que había huido para escapar,
Ya no eran obstáculos, ahora eran sus herramientas. El soldado que había intentado enterrar tomó el control. Su primer pensamiento no fue para la víctima. Su primer pensamiento fue el procedimiento de evaluación de amenazas. No tocó el cuchillo, no entró en el bosque. Miró a Maverick, dio órdenes. Su voz era un susurro grave y agudo. Maverick obedeció inmediatamente y retrocedió del camino, sus ojos aún fijos en la oscura abertura. Carter retrocedió con él. Su mano permaneció en su arma. Su mirada nunca abandonó el límite del bosque. Se movió rápidamente, pero no corrió de vuelta por la arena. Sus botas crujían en la arena. De vuelta a la orilla, de vuelta al avión. Subió al flotador. Maverick saltó a su lado. Carter se deslizó en la cabina. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una repentina descarga de adrenalina. Era una situación táctica y la primera regla era la comunicación. Cogió el micrófono de la radio. Mayday, 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 dijo en voz alta. Aquí Cessna 5 de noviembre 1, 8, 5 kilo en la costa de Moose Call Island. He encontrado pruebas de un encuentro violento y una señal de emergencia en la que se pedía ayuda inmediata. Soltó el botón. La única respuesta fue un fuerte silbido vacío, ruido. Lo intentó de nuevo. Canal 16, la frecuencia de emergencia. Mayday, Mayday, todas las estaciones. Aquí, Cessna 85 kilo. ¿Me reciben? Ruido. Se le encogió el estómago. El interruptor de la radio principal y sintonizó la frecuencia de la estación de guardacostas más cercana, en Bar Harbor. Ruido. Solo un muro de ruido vacío. Cogió la bolsa impermeable. Sus dedos jugaron un momento con el clip y sacó el teléfono satelital. Un pesado robusto que guardaba para emergencias como esta. Abrió la tapa y lo encendió. La pantalla se iluminó, buscando Red. Carter contuvo la respiración mientras miraba el pequeño icono. El icono parpadeó y luego cambió a un único mensaje claro. Sin señal. Lo miró fijamente. Movió el teléfono por la cabina, lo acercó al parabrisas. Nada. El mensaje seguía ahí. No susurró que lo entendía con una nauseabundo. La isla no era solo una fortaleza física. Los altísimos acantilados de granito que rodeaban la ensenada bloqueaban el viento, pero también bloqueaban todo lo demás. Habían formado un remate perfecto, una zona muerta. Estaba tan aislado del mundo como la persona que había escrito SOS. Se recostó en su asiento. El silencio de la cabina volvió a apretarle. Miró hacia el bosque, miró su silenciosa radio. Tenía dos opciones. Podía arrancar el motor, despegar y volar de vuelta al continente. Le llevaría 30 minutos alcanzar la altura suficiente para obtener señal, tal vez una hora antes de poder regresar con ayuda. Una hora, pensó en la sangre del cuchillo. Una hora podía ser una eternidad. Pensó en Adrian, desangrándose en el polvo y en los helicópteros que habían llegado solo 5 minutos tarde. O podía quedarse. Miró a Maverick. El perro ya no miraba el camino, miraba a Carter. Su mirada era firme, paciente. Esperaba la orden, esperaba a que su compañero tomara la decisión que ya sabía que iba a tomar. Carter se frotó la cara con una mano. La barba incipiente de su mandíbula le arañaba la palma de la mano. La intrusión ya no era una molestia, era un deber, un fracaso en el control de las comunicaciones, un compañero desaparecido. Era una misión, lo quisiera o no. Dejó escapar un largo y exhalación lenta. La resignación regresó, pero esta vez era diferente. Era pesada, pero era sólida. Era un objetivo. Bien, Mav, dijo Carter con voz suave pero decidida. Volvió a sujetar el teléfono satelital a su cinturón. Es inútil, la pantalla está apagada. Dependemos de nosotros mismos. Cogió la bolsa seca, se subió a la balsa y con su perro a su lado, vadeó de vuelta a la isla. Carter dio la orden con un simple gesto hacia abajo con la mano izquierda. Maverick, sin más indicaciones, se alejó de la playa y entró en la oscura abertura que daba al camino. El perro se movía de una manera que Carter había visto 1000 veces durante el entrenamiento, pero nunca realmente. Ya no era un compañero, era una herramienta,
una serie de sensores vivos. Se movía agachado, su cuerpo una sombra grisácea y silenciosa, colocando cada pata con cuidado meditado, su nariz explorando constantemente el aire, sus orejas girando para captar la más mínima perturbación. Carter siguió sus propios movimientos, un eco de los del perro, y entró en el ritmo que le habían inculcado en Fort Bragg. Sus botas, que habían crujido pesadamente sobre las conchas de la playa, ahora estaban silenciosas sobre la tierra blanda, cubierta de agujas de pino. Se movía en cuclillas, sus sentidos explotaban hacia el exterior. El bosque era denso, mucho más oscuro que la playa abierta. El aire era pesado y húmedo, y olía a sal, madera de pino en descomposición, y el olor metálico y penetrante, olor metálico del océano cercano. El silencio era absoluto. No había pájaros ni ardillas. El único sonido era el ritmo vago y lejano de las olas rompiendo contra la costa detrás de ellos, y el sonido de su propia respiración controlada. Mantuvo la mirada fija. Maverick observó los sutiles cambios en el cuerpo del perro. Se adentraron unos 50 metros tierra adentro. El camino era estrecho y estaba flanqueado a ambos lados por gruesos muros de abetos y pinos. Carter sintió el peso opresivo de los acantilados sobre él. El mismo granito que había bloqueado su señal de radio. Estaba atrapado en una trampa de piedra. Maverick se detuvo. Carter se detuvo inmediatamente. Su mano se movió de su cinturón al mango de su pistola. Su cuerpo desapareció detrás del tronco de un enorme pino. Esperó. Maverick no gruñó, simplemente se quedó quieto, con la cabeza ligeramente levantada, olfateando el aire. Dio un paso más y luego miró hacia Carter. Una mirada clara e inteligente. Le hizo una señal a Carter. Se adelantó, flanqueó al perro y miró alrededor del árbol. El bosque se abría en un pequeño claro natural de unos 9 metros de ancho. Era un lugar con presencia humana en la profunda naturaleza salvaje y algo no estaba bien. Todo en él era incorrecto. Era un lugar de acampada, pero parecía como si hubiera sido azotado por un viento repentino y violento. En el centro había un pequeño y frío fogón. Solo un círculo de piedras lleno de cenizas húmedas y oscuras. Junto a él había una olla de aluminio volcada, una mancha oscura. Esparcida por la suciedad debajo había una pequeña tienda de campaña azul con forma de cúpula montada en la parte trasera, pero estaba parcialmente derrumbada. La lona de la tienda se agitaba suelta por un lado. Era el desorden, los objetos personales esparcidos, lo que contaba la historia del pánico. Un par de zapatos de montaña de alta calidad para mujer, gastados, estaban tirados a la entrada de la tienda, como si su dueña hubiera salido a toda prisa o se hubiera subido a ella apresuradamente. Un poncho de lluvia de color amarillo brillante quedaba enganchado en un arbusto cercano, ondeando como una bandera de rendición. Una taza esmaltada volcada, una bolsa impermeable. Su contenido: un mapa, una brújula, una bolsa de frutos secos esparcidos por el suelo. Todo gritaba, abandonado apresuradamente. Carter susurró más para sí mismo que para el perro. Le hizo una señal a Maverick para que prestara atención. Maverick entendió de inmediato que el perro se había dirigido al centro del clarón, junto a la hoguera. No olfateó el suelo, no inspeccionó la tienda, se centró en el oscuro bosque al otro lado del campamento, la dirección que aún no habían explorado. Se quedó completamente quieto, un gris, con el cuerpo tenso y las orejas erguidas, vigilando la espalda de Carter. Carter confiaba plenamente en el perro. Guardó el arma en la funda, pero mantuvo la mano en la empuñadura. Comenzó su propia búsqueda metódica. Se dirigió a la tienda. La cremallera estaba rota, la tela desgarrada. Apartó la solapa. Vacía. 2 sacos de dormir estaban desenrollados en el interior, uno azul y otro verde. Una mochila estaba volcada, con el contenido esparcido como el del exterior. Era una escena de interrupción repentina y total. Dio un paso atrás y sus ojos escanearon el perímetro para ver qué había sucedido allí. La sangre en el cuchillo indicaba que la persona que lo había utilizado había llegado hasta allí, o bien había sido sacada de allí. Su mirada se posó en un tronco arrastrado hasta el fogón, claramente utilizado como banco.
El poncho amarillo que había visto enganchado al arbusto estaba parcialmente cubierto por él. Había algo debajo. Levantó la tela húmeda y resbaladiza. Era un libro, un diario encuadernado en cuero oscuro y sencillo. Estaba empapado por un lado. La cubierta estaba deformada y rígida. Una sencilla correa de cuero lo mantenía cerrado. Carter sintió un nudo frío en el estómago. Esta era la voz. Esta era la respuesta. Miró a Maverick. El perro no se había movido. Era una estatua de perfecto silencio alerta. Carter caminó hasta el borde del claro y se sentó contra una gran roca cubierta de musgo. La roca estaba fría y dura contra su espalda, pero le daba una posición firme. Podía ver todo el campamento, el camino por el que habían venido, y podía ver a Maverick. Equilibró su brazo lateral sobre su rodilla y apoyó la mano sobre él con la otra mano. Manipuló la rígida encuadernación de cuero del diario. Se desprendió con un suave sonido de succión. Abrió el libro. Las primeras páginas estaban rígidas. El papel estaba arrugado. La tinta, de color azul oscuro, se había desvanecido en algunos lugares por la humedad, pero era legible. La letra era fuerte y claramente femenina. La primera página era solo un nombre. Este diario es de Dolores Carter. Carter sintió una sacudida. Un nombre, no solo un símbolo, no solo una víctima. Dolores. Pasó las primeras entradas. Estaban fechadas y escritas desde Bar Harbor. Estaban disfrutando de la navegación con Evan. El tiempo es perfecto. Él está muy feliz. El pulgar de Carter se movía más rápido por las páginas y hacía un suave y húmedo ruido de rasgado. Buscó el cambio y lo encontró. La letra había cambiado. Ya no era ordenada. Era apresurada, desordenada. Las letras presionaban con fuerza el papel. Una tormenta surgió de la nada. Onda traicionera. El barco se ha ido. Evan se ha lesionado la pierna. Nadamos y llegamos a una playa. Una isla. Solo rocas y árboles. Estamos vivos. Carter leyó en su muñeca. Un bajo tamborileo en sus oídos. Encontró la nota que importaba. Estaba fechada simplemente día 3. La fiebre de Evan es preocupante. He limpiado la herida, pero está muy mal. Tengo miedo, pero hemos hecho algo bueno. Hemos terminado la señal de SOS en la playa. Hemos utilizado las grandes rocas del acantilado y toda la madera flotante pesada. Es grande. Tiene que ser alguien. Alguien tiene que verlo. Alguien tiene que sobrevolarlo. Por favor, alguien tiene que verlo. Carter cerró el diario. Su mano se aferró a la cubierta. Dolores Evans eran reales. Levantó la vista de la página. La desesperada esperanza de sus palabras flotaba en el silencio sepulcral del campamento. Miró la olla volcada, las botas abandonadas, junto al fuego frío y vacío. Y entonces su mirada se dirigió al sendero. Acababa de caminar, al lugar donde había estado el cuchillo ensangrentado. Aún estaban vivos. Habían estado allí con la esperanza de ser rescatados. Carter miró a Maverick, el perro, que seguía mirando al bosque, sin pestañear. Sabía lo que Carter sabía ahora. No estaban solos y las personas que escribieron este diario no se habían ido sin más. La mano de Carter estaba entumecida por el frío. Había estado sentado contra la roca durante minutos, con el diario abierto en su regazo. El silencio del campamento era un peso físico. Levantó la vista, sus ojos escudriñaron el claro. Maverick no se había movido. El pastor alemán permanecía como una estatua grisácea junto al frío fuego, con la cabeza y la cola perfectamente alineadas, todo su ser enfocado en el oscuro sendero de enfrente. La disciplina del perro era un silencioso consuelo, lo único que mantenía a Carter en el presente. Volvió a mirar el diario. Dolores, su nombre pesaba en sus pensamientos. Había leído el mensaje de socorro, pero había más páginas. Pasó las hojas húmedas y arrugadas. La letra pulcra y esperanzada de los primeros días comenzaba a desmoronarse. Día 4. Evan está peor. La fiebre no baja. Hice todo lo posible por limpiar la herida de su pierna. La del barco, pero está enfadado, rojo y enfadado. Habla, pero no conmigo. Habla de casa. Sigo escudriñando el horizonte. Nada, solo agua. Tengo que mantenerme fuerte.
Él me necesita. La respiración de Carter se sentía débil. Él lo sabía. Conocía ese tipo de miedo que se apodera lentamente de uno. Era peor que un tiroteo. Era el miedo a lo inevitable, el lento deterioro de la esperanza. Pasó la página, día 6. Estoy tan cansado. El frío lo invade todo, incluso el fuego parece no funcionar bien. Evan no ha comido esta mañana. Solo se queda mirando fijamente. Le he leído el único libro que hemos conservado, pero no creo que me oiga. Me da miedo el eso si no es lo suficientemente grande. ¿Y si no pueden verlo? ¿Y si no viene nadie? La mandíbula de Carter se tensó. Se dio cuenta de que estaba escudriñando el espacio vacío como si la estuviera buscando. Una mujer que era solo un fantasma en una página. Vio las botas caídas junto a la tienda. Se imaginó que ella estaba sentada allí, en ese mismo lugar, escribiendo esas palabras. Sus manos temblaban por el frío y el miedo. Pasó la última página. El cambio fue un choque físico. No era la misma letra. Esto no era letra en absoluto. Era una herida en el papel, un rollo de pánico tan fuertemente presionado que el bolígrafo había rasgado la página en algunos lugares. La tinta se había corrido como si fuera por la lluvia o las lágrimas. Tuvo que entrecerrar los ojos para distinguir las palabras. Día 7. Lo vieron. Vieron el Sauce, un barco. No era la guardia costera, solo un barco varado en la costa norte. También parecía tener problemas. Dos hombres. Nos miraban. Parecían tener frío. La sangre de Carter pasó de fría a helada. Su pulso, que antes había sido un tambor, se disparó de repente. La escritura se extendía por la parte inferior de la página. Las últimas palabras quedaron en la esquina. Simplemente nos dejaron aquí. Dijeron que volverían, pero la forma en que miraban a Evan, la forma en que me miraban, no son salvadores. No son salvadores. Oh Dios, volverán. Las últimas tres palabras eran apenas legibles. Carter los miraba fijamente. Oh, volverán. El mundo se tambaleaba. El olor húmedo y frío del bosque principal había desaparecido de repente. Sus fosas nasales se llenaron del fino sustancia asfixiante de la provincia de Kunar. Era el año 2011. No era un recuerdo, era una sensación. El frío repentino y punzante de una noche en el desierto alto. El silencio opresivo antes de una operación. El sabor metálico específico del miedo que todo soldado conoce. El sabor de la adrenalina y el agua vieja. Estaba de guardia, tumbado en una cresta. El mundo era de un verde borroso a través de sus gafas de visión nocturna, y esperaba a que el enemigo se moviera, esperaba a que la trampa se cerrara. Era la impotencia, la misma impotencia que sangraba de las últimas palabras de Dolores. Recordaba el ruido estático de la radio en su oído cuando el repentino estallido caótico de ruido, los agudos y crujientes sonidos de los disparos que venían del valle, cuando la voz de Adrian, joven y asustado, están, están por todas partes, estamos atrapados, estoy atrapado. Carter recordó su propia voz gritando órdenes, tratando de localizar su posición, tratando de apuntar, pero estaba en la cresta de la montaña, a 1000 metros de distancia. Estaba demasiado lejos. Estaba indefenso. Adrian, háblame. ¿Dónde estás? Silencio. Solo un susurro en el micrófono caliente. Carter, estoy... Están volviendo. Una última ráfaga de disparos ahora. Luego nada. Solo el zumbido en sus oídos y el sonido de su propia respiración ronca resonando en la enorme y fría oscuridad. Habían encontrado a Adrian. 4 horas más tarde, Carter era quien lo había llevado. Lo había abandonado. Él, el líder del equipo, el protector, había estado indefenso y Adrian había muerto por ello. La mano de Carter apretó los nudillos hasta ponerse blancos. La tapa de cuero barato del diario gemía en sus manos. Un movimiento repentino. La cabeza de Carter se levantó de golpe. Su mano voló hacia su pistola. Desenfundó el arma con un movimiento fluido y experto. Su corazón era un taladro contra sus costillas. Maverick, el perro, no se había movido. Seguía de pie. Un centinela perfecto e inquebrantable.
No había sentido los fantasmas. Estaba concentrado en el presente. Carter dejó escapar un suspiro. Sin darse cuenta de que retenía el aroma de los pinos y la sal, volvió corriendo. Estaba en Maine, en la isla. El polvo de Afganistán había desaparecido, pero la sensación permanecía. Miró hacia abajo, al diario, a las últimas palabras angustiosas. Miró las botas de mujer vacías junto a la tienda. Dolores Seven. No eran extraños. No era solo un nombre en una página. Eran Adrian. Eran la misión. Había fallado. La promesa que había roto. Había corrido hacia esta costa desierta. Había abandonado sus patrones rituales y se había rodeado de silencio. Todo para escapar de ese sentimiento. La impotencia de aquella noche de 2011. Ahora estaba aquí de nuevo, pero esta vez era diferente. No estaba en una cresta a 1000 metros de distancia. Estaba aquí. Estaba en el suelo. Las personas que escribieron este diario, los que estaban muertos de miedo por los hombres que regresaban, eran suyos, enfundó su arma, cerró el diario con cuidado y lo guardó con una ternura que no sabía que poseía en la bolsa seca a su lado. Ya no era una infracción, ya no era una complicación, era personal. Se levantó con las articulaciones entumecidas por la fría roca, miró a Maverick. La cabeza del perro giró sus ojos ámbar. Encuentro. Carter. Carter asintió con la cabeza una sola vez. La decisión estaba tomada. No sería un inútil. No permitiría que otra voz lo silenciara. No volvería a fallar. Carter Hayes se puso de pie. La rigidez en sus rodillas era un dolor sordo y lejano. El frío de la roca de granito se había apoderado de él, pero no era nada comparado con el agua helada que ahora corría por sus venas. El diario estaba a salvo en su bolsa seca. Las terribles y agitadas últimas palabras ardían en su mente. Esto ya no era una misión de rescate, era un rescate y era personal. Miró a Maverick, el perro seguía sujetando su reloj, un ejemplo perfecto de paciencia disciplinada. No se había movido de su sitio. Su cuerpo era una línea rígida, su mirada aún fija en el oscuro y estrecho sendero que se alejaba del otro lado del claro. Esa era la dirección. La solapa rasgada de la tienda, las botas volcadas, apuntaban a una salida violenta y apresurada, lejos de la playa, lejos del camino que habían utilizado. Era la dirección en la que Dolores debía haber huido o la dirección en la que los habían llevado. Carter se acercó a Maverick. No habló, no era necesario. Colocó su mano izquierda en el arnés del perro, una firme presión de anclaje con su mano derecha. Sacó su mano. El sonido de la funda Kydex soltó el arma. Un suave preciso. Mantuvo la pistola baja, en posición de alerta, con el dedo fuera del gatillo. Susurró. Fue la única palabra que se pronunció. Todo el cuerpo de Maverick se tensó durante un breve segundo ante la orden. Y entonces se movió. No saltó, no corrió, se movió como una sombra grisácea, con el hocico pegado al suelo y las patas sin hacer ruido. Sobre la alfombra de agujas de pino, siguió un rastro invisible para Carter, un rastro de miedo y desesperación, dejado horas o días antes de que Carter se moviera detrás de él, pisando donde pisaba el perro, con los sentidos a un nivel que no había alcanzado en años. El soldado estaba ahora completamente despierto. El mundo era un arco de 180 grados de responsabilidad. Sus ojos escaneaban el límite del bosque. Sus oídos se tensaban para soportar el silencio aplastante, escuchando el crujir de una ramita, el roce de una bota, el sonido metálico de un arma que se preparaba. El silencio de la isla ya no era solo espeluznante, era hostil, era un vacío esperando un sonido repentino y fuerte que lo llenara. El rastro aquí no era un rastro, era simplemente un camino de la menor resistencia a través de la espesa maleza. Las ramas, pesadas por el musgo húmedo, se enganchaban en su chaqueta de cuero. Las apartaba, sin apartar la vista, concentrado en la cola de Maverick, una pluma inclinada constantemente hacia abajo. Mientras la cola se mantuviera firme, seguían el rastro. Caminaron durante 10 minutos. El campamento desapareció detrás de ellos.
El sonido del océano se desvaneció hasta convertirse en un suspiro lejano y fantasmal. Estaban en lo profundo del interior de la isla, ahora un lugar de sombras y árboles viejos y silenciosos. Maverick se detuvo. No se detuvo sin más. Se quedó paralizado en medio de su paso. Levantó la pata delantera izquierda. Su cabeza se mantuvo fija en su sitio. Su nariz apuntaba a un lugar justo fuera del difuso sendero. Carter se detuvo inmediatamente. Su corazón era un peso frío y peso en su pecho. Levantó la pistola, sus ojos escudriñaron el área que Maverick señalaba. No vio nada, solo una maraña de heleces y un gran abeto. Maverick bajó la cabeza, un gemido bajo y temeroso que le sacudía el pecho. Dio un paso vacilante hacia el abeto y luego miró hacia atrás, a Carter, con sus ojos ámbar muy abiertos. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Carter mientras se acercaba para cubrir al perro. Entonces lo vio. No era un elemento natural. A los pies del abeto había un montón de ramas muertas y pinos sobre un montón de hojas secas. Algo no cuadraba. Las ramas eran demasiado frescas. Las fracturas en la madera mostraban heridas pálidas y heridas recientes. Las hojas estaban secas, arrancadas de otra parte del suelo del bosque, y no pertenecían a este húmedo hueco. Era una pila apilada a propósito de forma apresurada, de unos 90 centímetros de largo. A Carter se le heló la sangre en las venas. Ya había visto algo así antes. Era un escondite o una tumba. Maverick volvió a gemir, pero aún más urgentemente. Corrió hacia el borde de la pila y comenzó a excavar. Sus patas delanteras se movían en un rápido movimiento de rascado, arrojando hojas y suciedad detrás de él. No estaba jugando, tenía prisa. Este era el olor. Sujeta a Maeve Carter, ordenó su voz con firmeza. La urgencia del perro era una mala señal. Mantén a Maverick quieto, jadeando, mirando a Carter. Lo haré. Carter sostenía su pistola en la mano derecha, apuntando al bosque oscuro. Mientras se arrodillaba, con la mano izquierda se inclinó hacia adelante y tiró de las ramas recién cortadas de los pinos. Se desprendieron fácilmente, liberando un olor fuerte y limpio a resina, que no ocultaba el olor que había debajo. Era un olor húmedo y terroso mezclado con algo más, algo cobrizo. Apartó las ramas y debajo había un montón de hojas secas. Las barrió con el antebrazo. Su manga de cuero se enganchó en las ramitas. Sus dedos enguantados tocaron la tela. Se le cortó la respiración. Volvió a meter la pistola en la funda. Se frotó ambas manos. Hincó los dedos en la tierra húmeda bajo las hojas y tiró. No era un cuerpo. Exhaló en una ráfaga de aire repentina y aguda. Era una prenda de ropa. La sacó del hoyo poco profundo. Era un abrigo de hombre, un abrigo de lana grueso y oscuro, del tipo que llevaría un marinero o un pescador. Estaba empapada de humedad y suciedad, pero era sin duda un abrigo y estaba manchada. La puso en el suelo. Una gran mancha oscura y rígida cubría todo el hombro izquierdo y se extendía por el pecho. Era imposible no verla. Incluso en la tenue luz del bosque podía ver el color oscuro y color oxidado. Era sangre, mucha sangre. Esto era Evans. Esta era la herida sobre la que había escrito Dolores. Esta era la fuente de la sangre en el cuchillo. Carter se arrodilló y miró fijamente el abrigo. Su mente era una máquina fría y calculadora. Procesó la escena y una nueva y terrible comprensión se apoderó de él. Hecho 1. El campamento era una escena de puro pánico genuino. Botas tiradas, una tienda de campaña rota, equipo esparcido. Era la imagen de un ataque repentino y caótico. Hecho 2. Esta chaqueta, la prueba más importante de ese ataque, no estaba en el campamento. Estaba aquí, a cientos de metros de distancia, deliberadamente escondida bajo una pila de ramas recién cortadas. Los dos hechos eran una contradicción. Pánico y encubrimiento son polos opuestos. Un atacante asustado, un contrabandista sorprendido y enfadado, habría dejado pruebas. Habrían actuado con brutalidad y habrían dejado atrás un animal. Habrían arrastrado el cuerpo. Pero no se ocultan pruebas en medio del pánico. Se ocultan pruebas cuando se tiene un plan. Se ocultan pruebas cuando se teme que otra persona las encuentre. Se ocultan pruebas cuando se intenta controlar la historia.
Este no fue un ataque cualquiera, no fue un crimen pasional, fue un acto calculado de encubrimiento. Los hombres del barco a los que Dolores temía no solo eran brutales, eran inteligentes, eran metódicos, seguían allí y estaban borrando sus huellas. Carter se levantó con el pastel de Maud todavía en la mano, miró a Maverick. El perro ya no estaba excavando, miraba a su compañero y esperaba la siguiente orden. El juego había cambiado. Esto no era una misión de rescate para un hombre gravemente herido. Era una infiltración en territorio enemigo contra un enemigo que estaba planeando y esperando. Un enemigo que ahora se encontraba en algún lugar de esta pequeña y silenciosa isla, ineludible con Dolores y Evan. La luz fallaba. No era un suave crepúsculo dorado, sino un frío lavado gris de color del mundo. El sol se había escondido detrás del acantilado occidental de la isla y había sumido al denso bosque en un crepúsculo prematuro. El aire se volvió pesado y frío, la temperatura bajó rápidamente. Carter se arrodilló en la oscuridad, con la sangrienta chaqueta de lana en las manos. El olor cobrizo de sangre vieja era penetrante en el aire húmedo. Miró el escondite calculado y luego el bosque que se oscurecía a su alrededor. Aquello no era lugar para estar por la noche. Un rastreador podía trabajar en la oscuridad, pero un hombre que caía en una emboscada planeada no. Las reglas habían cambiado. Volvamos, dijo con voz grave. Dobló la chaqueta de Evans y la guardó en su propia chaqueta, contra su pecho. Era un peso frío y peso húmedo, un pedazo tangible del rompecabezas. No lo dejaría curar, le ordenó a Maverick, que había esperado pacientemente. Inmediatamente se movió hacia el lado izquierdo de Carter. Su hombro tocó la rodilla de Carter. Comenzaron el viaje de regreso al campamento, un viaje que se sintió 10 veces más largo que el que habían hecho. Carter se movía con una intensidad concentrada y silenciosa. El bosque ya no era un lugar para explorar, era un lugar para sobrevivir. Cada sombra que se acumulaba entre los enormes troncos era un refugio potencial. Cada susurro del viento entre las altas ramas de los pinos sonaba como la respiración de un hombre. Su mano nunca soltó la empuñadura de su pistola. Maverick era un espejo de su propia tensión. El cuerpo del perro estaba acurrucado, con la cabeza y las orejas giraban suavemente y olfateaban el aire. Era un depredador de 40 kilos y estaba en estado de alerta. Les llevó 20 minutos llegar al claro, y para entonces el mundo era un azul negro profundo y sin estrellas. El pequeño campamento era un charco de sombras más profundas, la tienda rota una forma fantasmal y ondulante. La primera prioridad de Carter era la seguridad. No podía volver al avión, estaba demasiado expuesto sobre el agua. Este claro con su único sendero era una posición difícil de defender, pero era todo lo que tenían. Le dio a Maverick una orden silenciosa para que tomara un puesto de vigilancia en el sendero que acababan de abandonar, y el perro desapareció en la oscuridad. Mientras tanto, Carter hizo un lento, silencioso control de los alrededores. Encontró un lugar junto a la misma roca cubierta de musgo donde se había sentado antes. Le proporcionaba un respaldo firme y una vista clara del claro y de los dos senderos que conducían a él. Se sentó. El frío de la roca se filtraba a través de su chaqueta. Estaba acostumbrado al frío. Estaba acostumbrado a la oscuridad. Estaba acostumbrado a esperar. Escuchó. El silencio opresivo de la isla había regresado, ahora llena de los pequeños ruidos susurrantes de la noche. Los catalogó, separando lo natural de lo antinatural. Cuando Maverick reapareció, el perro no ladró, simplemente se materializó junto a Carter, una silenciosa figura grisácea. Apretó su fría húmeda en la mano de Carter y gruñó. No era el sonido controlado y alarmante del camino. Era un sonido profundo y vibrante que salía del pecho, un sonido desgarrador. Era una amenaza. Maverick no miró hacia el sendero por donde habían venido. Miró fijamente a un grupo denso de rocas y helechos al otro lado del claro. La mano de Carter estaba sobre su pistola. La levantó y apuntó en la oscuridad. «¿Quién está ahí?», ordenó su voz con un ladrido grave duro, destinado a intimidar, a dominar. Al principio solo hubo silencio, luego un sonido humano, un gemido grave y doloroso. «No te acerques»,
ordenó Maverick. Maverick lloraba, todo su cuerpo temblaba de una energía contenida y violenta, pero mantuvo su posición. «He dicho quién anda ahí», gritó Carter con voz más alta. «Por favor, primero muestra tus manos». La voz era un susurro quebrado y susurro desesperado. «Por favor, no dispares, estoy herido». Una figura se movió. Era un hombre que se arrastraba y se sacaba a sí mismo de las sombras de las rocas. Era una figura oscura que se arrastraba por el suelo con los brazos. Su pierna izquierda arrastraba inútilmente detrás de él y salió a la débil luz residual del claro con las manos temblorosas en alto. «Por favor», jadeó, «ayúdame». Era un hombre de unos 40 años, con el rostro pálido y empapado en sudor, los ojos muy abiertos por lo que parecía miedo. Llevaba ropa de vela cara y rasgada. Vio a Carter, una gran figura oscura con una pistola, y sus ojos se agrandaron aún más. Retrocedió. «No, no, por favor. ¿Te han enviado ellos? ¿Han vuelto?» Carter mantuvo la pistola en horizontal. Maverick estaba ahora de pie, mostrando los dientes, gruñendo, un zumbido constante y amenazante. «Tranquilo», dijo Maverick, con voz firme. El perro se cayó, pero no se relajó. «¿Quién eres?», preguntó Carter. El hombre se desplomó de lado. Su respiración se detuvo en un sollozo. Soy Evan. Mi mujer, Dolores. Nosotros estábamos en el barco. ¿La has visto? ¿Está?» El nombre fue un golpe. Evan encajaba perfectamente con el diario. Los pensamientos de Carter se agolpaban tratando de encajar las piezas. El hombre se levantó. Tenía que ser él. ¿Qué había pasado?, preguntó Carter. Su voz seguía siendo dura, sin revelar emoción alguna. Ella, los hombres. Evan jadeaba, agarrándose la pierna. El otro barco, contrabandistas. No lo sé. Nos encontraron ayer. Ella. Eran animales. Su voz se quebró. Ella. Oh, se llevaron a Dolores. Ella. Intentó luchar y ella. Creo que la mataron. Creo que la mataron. Ahora sollozaba con un sonido seco y agotador. La cara de Carter era una máscara. No se creía nada, pero la interpretación era buena. Y tú, Carter, insististe. Intenté estrangular al hombre. Intenté detenerlos. Uno de ellos tenía un cuchillo, me apuñaló, señaló violentamente su pierna. Corrí, me escondí. Estuve entre las rocas. Te oí. Pensé que eras tú. Volvieron para rematarme. Por favor, tienes que ayudarme». La mirada de Carter era fría. Era un soldado y este hombre era un activo potencial, una amenaza potencial o una víctima. Su entrenamiento le exigía averiguar cuál de las tres cosas era y a pesar de su certeza de que era una mentira, el recuerdo de Adrian, a quien no había ayudado a tiempo, era un estímulo. Su deber por ahora era tratar al herido Maverick. «Reloj», dio la orden, enfundó su arma. El hombre retrocedió cuando Carter se acercó a él, pero Carter lo ignoró. Se arrodilló y le quitó la bolsa seca. «Tengo un botiquín de primeros auxilios». «Gracias, gracias, tú», el hombre Vincent susurró, poniendo los ojos en blanco. Carter sacó sus tijeras. «Tengo que ver la herida. Duele». Vincent gimió. «Voy a cortar el pantalón». La voz de Carter era plana. Las tijeras hicieron un ruido agudo al rasgar el costoso pantalones de lona caros y empapados de sangre. Carter apartó la tela y vio la herida. Era muy profunda, un corte feo en la parte exterior del muslo del hombre. Era un corte, tal y como él había dicho. No era una herida de bala, era una herida de arma blanca, pero fue el resto de la escena lo que alarmó a Carter. El hombre no se estaba desangrando. La sangre fluía lentamente y alrededor de la herida había una clara línea de demarcación en la sangre coagulada, la huella de un vendaje que había estado muy apretado durante mucho tiempo. La herida en sí, aunque profunda, estaba parcialmente limpia. La experiencia de campo de Carter, su entrenamiento médico táctico, le gritaba que esta no era la herida de un hombre que había sido apuñalado. Había huido y se había escondido por miedo. Esta no era una herida que se hubiera dejado de sangrar durante las últimas 24 horas. Si así hubiera sido,
El hombre estaría muerto por pérdida de sangre o en un profundo shock hipovolémico. Este hombre era coherente, era elocuente, estaba ocupándose de esta herida. Estaba vendado, había sido vendado horas atrás y el hombre acababa de quitarle el vendaje, o tal vez se había caído para hacer la escena más dramática. Intenté detenerlo. Vincent gimió como si leyera sus pensamientos. Usé un trozo de mi camisa. Los ojos de Carter eran fríos. Se encontró con la mirada del hombre. «Quédate quieto», dijo. «Esto va a picar». Abrió el tapón del frasco de antiséptico de su kit. No lo aplicó con un algodón, sino que lo vertió directamente sobre la herida abierta. La reacción del hombre fue inmediata y explosiva. Lanzó un grito desgarrador. Todo su cuerpo se arqueó del suelo. Fue un grito sincero y doloroso. En ese momento, Carter supo dos cosas con certeza. Uno, la herida era absolutamente real y terriblemente dolorosa. Dos, el hombre mentía sobre todo lo demás. Carter levantó la vista de su trabajo. Al otro lado del claro, Maverick no estaba relajado. El perro se puso de pie. Sus labios se curvaron en un gruñido silencioso y gruñido inquebrantable. No miraba a una víctima. Miraba a un enemigo. El grito de Vincent era sincero. Un sonido áspero de miedo mortal que rebotó en los acantilados de granito y luego desapareció entre los árboles, dejando el claro en un silencio desconcertante sonoro. Carter retiró las manos. El antiséptico había hecho su trabajo. Ahora trabajaba rápido. Sus manos se movían con la eficiencia impersonal de un médico. Rellenó la herida con gasas estériles y la vendó con un vendaje compresivo de su botiquín. La hemorragia estaba controlada. Vincent jadeaba, con el rostro pálido y liso, los ojos cerrados con fuerza. Era él, jadeó. «Ya está». «Listo», dijo Carter con voz plana. Cogió su botiquín de primeros auxilios. El hombre era un mentiroso. El hombre también tenía un dolor innegable. Los dos hechos coexistían, una combinación peligrosa. No podía dejarlo allí, no porque confiara en él, sino porque no podía dejar a un hombre herido en la oscuridad. Incluso un mentiroso era una responsabilidad táctica. Un hombre con tanto dolor atraería ruidos, fuera lo que hubiera en esa isla, y Carter tenía que vigilarlo. Era el único eslabón, la única pieza del rompecabezas que aún respiraba. «¿Puedes caminar, Carter?» Vincent intentó levantarse, pero su rostro se puso gris como el carbón y cayó hacia atrás con un gemido. «No, no puedo, no puedo. Nos trasladaremos al campamento. Aquí hay demasiada exposición». La mente de Carter funcionaba. Necesitaba un espacio abierto y visible para mantener a este hombre a la vista. «Podemos usar la tienda como cortavientos. Estará más caliente». Era una mentira, pero lógica. Vincent asintió con los dientes castañeando, ya fuera por el frío o por el shock. A Carter no le importaba. Agarrarlo fue una prueba brutal de 10 minutos. Carter no fue cuidadoso. Tiró de Vincent para levantarlo. El brazo del hombre colgaba sobre los hombros de Carter. Vincent intentó poner su peso sobre su pierna buena. Cojeaba y arrastraba la pierna herida. Su aliento silbaba entre los dientes con cada pequeño movimiento. Maverick lo seguía. Un fantasma grisáceo en la oscuridad. Su cuerpo bajo. Su recelo una fuerza palpable. Llegaron al claro desgarrado. Carter dejó a Vincent junto al frío fogón y se apoyó en el mismo tronco que Dolores había utilizado como banco. «Quédate aquí», ordenó Carter, sin esperar respuesta. Caminó hacia su roca, su puesto de vigilancia elegido. Necesitaba un fuego, no para calentarse, sino para iluminar, un pequeño fuego táctico controlado, lo justo para ver. Utilizó su cuchillo y una barra de magnesio para raspar pequeñas chispas calientes hasta formar una bola de leña seca. Había reunido una pequeña llama sin humo. La encendió, lamido y crecido. El fuego proyectaba un pequeño círculo parpadeante de luz naranja que empujaba la opresiva oscuridad absoluta unos metros hacia atrás, haciendo que la tienda rasgada y los objetos abandonados esparcidos parecieran el escenario de una tragedia. Carter estaba sentado con la espalda apoyada en la roca maciza,
las piernas cruzadas y la pistola descansando sobre su muslo. Se sentía cómodo, había pasado la mitad de su vida en posiciones exactamente iguales, frío, cansado y esperando a que un enemigo se moviera. Lanzó una barra de ración envuelta en papel de aluminio sobre el fuego y ésta aterrizó suavemente en el regazo de Vincent. Vincent se echó hacia atrás asustado. Miró la barra y luego a Carter. Gracias, dijo. Come, Carter, que aterrizó suavemente en el regazo de Vincent. Vincent se echó hacia atrás, sobresaltado. Miró a la barra y luego a Carter. Gracias, Com, dijo Carter. No es una sugerencia. Vincent forcejeó con el envoltorio, con las manos temblorosas. Dio un pequeño mordisco y masticó con dificultad. Miró a Carter, una silenciosa silueta contra la roca, hacia Maverick. El perro aún no se había acostado, no estaba tumbado, no olfateaba el perímetro. Estaba sentado, justo al borde de la luz del fuego, una silueta esfíngica perfecta, con la cabeza erguida, las orejas hacia adelante. Sus ojos ámbar reflejaban la pequeña llama y miraba fijamente, miraba directamente a Vincent. Vincent intentó salvar la distancia. Intentó establecer un vínculo con una víctima como él. Rompió un pequeño trozo de la ración, lo levantó. Su voz era suave. Ven aquí, chico, Vincent dijo. Buen perro, ¿tienes hambre? Maverick no se movió, no gruñó, ni siquiera miró la comida. Su mirada permaneció fija en el rostro de Vincent. Es un buen chico, ¿verdad? Vincent dijo con voz tensa, en un patético intento de amistad, y le tiró el trozo de comida, que cayó en la arena delante del perro. La reacción de Maverick fue contundente. No lo olisqueó, no le prestó atención, simplemente se limitó a mirar a Vincent, como si la comida y el hombre no le interesaran. Después de un momento, giró deliberadamente la cabeza un poco, alejándola de la oferta. Fue un rechazo, un gesto profundamente animal de puro desprecio. La mano de Vincent seguía extendida, la bajó lentamente, miró al perro y luego a Carter. El rostro de Carter era una sombra indescifrable. Está bien entrenado. Vincent habló en voz baja. Se comió rápidamente el resto de su barrita. La noche se prolongaba. La batalla psicológica se libraba en silencio en el espacio de ese pequeño fuego titilante. Carter no dormía. Sabía cómo cerrar los ojos durante 5 o 10 segundos seguidos. Un descanso táctico, pero sus sentidos permanecían alerta. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Al final, Vincent no pudo soportarlo más. Esta isla. Vincent susurró con voz ronca. Es un lugar horrible. Tú no sales de aquí. ¿Eres Carter? Carter miró fijamente al fuego. No dijo nada. Es solo que no puedo creer que Dolores se haya ido. Vincent continuó con su voz cautivadora. Ella lo era todo. Esos hombres eran monstruos. Espero que los encuentres. Espero que Carter lo interrumpió. Su voz era un murmullo grave y monótono. Ni siquiera lo miró. Debes descansar un poco. Nos iremos al amanecer. No hizo preguntas. No se entrometió. Observó. Miró las pupilas del hombre a la luz del fuego, la cadencia de su fingida tristeza, la forma en que se agarraba a su herida muy real para enfatizarla. Vincent lo rechazó. Finalmente se quedó en silencio. Recostó la cabeza contra la madera. Su respiración se volvió superficial. Sus ojos se cerraron. Soltó unos cuantos gemidos teatrales llenos de dolor antes de caer en un sueño inquieto y superficial. Su rostro se volvió hacia el fuego, pero Carter sabía que no estaba durmiendo. Era un depredador como Carter y simplemente esperaba. Y durante las largas frías horas, Maverick no durmió. El perro no se acostó, no dio vueltas. Se sentó erguido. Un centinela de color gris y blanco. Era un detector de mentiras viviente y no había abandonado su puesto. Era una estatua de juicio, su mirada inquebrantable, su respiración un constante en el frío. Vigilaba a su compañero. El cielo comenzaba a cambiar de negro a un púrpura intenso. La primera luz fría del amanecer estaba a pocos minutos. Vincent se movió. Eve Sinaloa se despertó con un gemido de dolor y parpadeó como si despertara de un sueño profundo.
Miró el fuego, ahora solo un montón de cenizas blancas y brasas incandescentes. Miró a Carter, que estaba sentado en la misma posición que antes, y luego miró a Maverick. El perro seguía mirándolo fijamente. Vincent, tal vez en un momento de frustración, o tal vez en un último intento desesperado por demostrar que era una víctima inofensiva, lo intentó de nuevo. «Buen chico», susurró Vincent con voz ronca. «Has estado vigilando toda la noche. Buen perro». Lentamente extendió la mano de forma teatral, con la palma hacia arriba para acariciar al perro. Extendió el brazo sobre la pequeña hoguera apagada. La reacción de Maverick fue la última palabra tácita. No gruñó, no ladró, ni siquiera mostró los dientes, simplemente se levantó. Se levantó con una gracia silenciosa y fluida. Dio 3 pasos meditados, con sus garras que no hacían ruido sobre la tierra dura y pisada tierra, pasó junto al fuego apagado, junto a la mano temblorosa y extendida de Vincent, y se sentó justo entre Vincent y Carter. Miró a Vincent. Su cuerpo era un escudo vivo y sólido, sus hombros anchos, su cabeza alta. No miró a Carter, tampoco era necesario. El mensaje era tan claro como un disparo. No lo tocarás, no llegarás a él. Estoy entre vosotros y estoy observando. La mano de Vincent se congeló en el aire. Miró fijamente la ancha y peluda espalda del perro. El desprecio era absoluto, un rechazo físico. Retiró la mano lentamente, muy lentamente, y la cerró en un puño a su lado. Carter observó todo el intercambio. El fuego se había apagado, y en la luz gris y fría del nuevo día, pudo ver claramente el rostro de Vincent por primera vez. La máscara de la víctima afligida había desaparecido. Solo por un segundo, fue un destello de ira fría y dura. El entrenamiento de Carter le había enseñado que el hombre mentía. Maverick lo acababa de confirmar. La luz gris de la mañana era cruel, no ofrecía calor, solo una luz sombría y luz implacable que revelaba la fría realidad de la limpieza del fuego. Era un círculo de cenizas blancas. La tienda rasgada era un monumento al antiguo terror, y el hombre y el perro eran un retrato de la desconfianza absoluta. Carter Hayes se levantó. El movimiento fue un crujido agudo en el silencio. Sus articulaciones estaban rígidas y protestaban por una noche pasada sentado sobre piedra fría. Era una forma oscura y formidable a la nueva luz, su rostro una máscara de cansada determinación. Vincent, que fingía un sueño doloroso e inquieto, abrió los ojos. Su máscara de víctima estaba de nuevo en su sitio, pero ahora era más delgada. Sus ojos, aunque nublados por un agotamiento fingido, eran agudos, se disparaban de Carter al perro y viceversa. «¿Qué hora es?», preguntó Vincent con voz seca y áspera. «¿Es ella?». Carter ignoró la pregunta. Caminó hasta el borde del claro y cogió su bolsa seca. «Voy al avión», dijo con voz grave y ronco que no dejaba espacio para la conversación. El avión. Vincent luchó por ponerse de pie, siseando mientras su pierna herida hacía el movimiento. «Es la hora de partir. El aire de la mañana es diferente», dijo Carter. «La mentira sale fácilmente. A veces la señal de la atmósfera se transmite mejor al amanecer. Voy a probar la radio de nuevo». Dejó la mentira flotando en el aire, sin señal, sin rescate. Era una lógica que el personaje de Vincent se vio obligado a aceptar. «Sí», dijo. Asintiendo con la cabeza, el alivio en su voz era demasiado refinado. «Sí, por supuesto, prueba la radio, por favor. Tenemos que irnos, tenemos que salir de esta isla». «Te dejaré agua», dijo Carter. Caminó hacia este claro y dejó caer al suelo una botella de plástico con agua y una de sus barritas energéticas envueltas en papel de aluminio, muy lejos del alcance de Vincent, lo que le obligó a levantarse. «No salgas de este claro. No hagas fuego. No hagas nada. Era una orden, no un consejo. No lo haré». «No puedo», dijo Vincent, mientras señalaba su pierna vendada. «Estoy aquí. Por favor, date prisa». Carter se dio la vuelta con su chaqueta de cuero y gimió suavemente por el frío. «Maverick, cura». La palabra fue una liberación. Maverick, que había sido una estatua de desprecio durante toda la noche,
rompió por fin su mirada fija. Se levantó y sacudió todo su cuerpo, un fuerte ruido de pelaje y músculos, como si quisiera sacudirse la presencia del hombre. Se movió inmediatamente hacia el lado izquierdo de Carter. Su hombro rozó el muslo de su compañero. Carter se dio la vuelta y salió del claro por el camino hacia la playa. No miró atrás. No tenía por qué. Podía sentir los ojos de Vince en la espalda, una presión cálida y calculadora. Y podía sentir a Maverick a su lado, un radar silencioso y vivo, su retaguardia. Si Vincent hubiera intentado moverse, si se hubiera roto una sola rama detrás de ellos, Maverick habría reaccionado antes de que el cerebro de Carter registrara siquiera el sonido. Caminaron 200 metros por el sendero, húmedo y blando bajo sus pies. Los sonidos del campamento se desvanecieron, sustituidos por el lejano susurro rítmico del océano. Entonces, fuera de la vista y del oído, Carter se detuvo. Se quedó parado durante un minuto entero, solo respirando. Había estado 10 horas en espera en una postura defensiva estática. Ahora tenía que cazar, tenía que encontrar la verdad, a quien no se recostaba en ese claro. Tenía que encontrar a Dolores y a Evan. Miró hacia abajo. Maverick lo miró con sus ojos ámbar, brillantes, inteligentes e inquisitivos. Esperaba la orden real. De acuerdo, Mav, dijo Carter en voz baja. Se agachó y acarició el pelaje grueso y áspero del perro. Sus dedos enguantados se hundieron en el pelaje. Se acabaron los juegos. Se alejó del camino y se adentró en el denso y oscuro bosque, apartando una cortina de ramas de abeto mojadas. Ya no iba a la playa. Eso era una mentira para un mentiroso. No señaló en una dirección específica, sino hacia el extenso y desconocido interior de la isla. Encontrar, dijo, la orden lo era todo. No era un rastro, no era curar, era encontrar, encontrar lo que faltaba, encontrar el peligro, encontrar el olor que no encajaba. Todo el comportamiento de Maverick cambió en un instante. Ya no era un guardián, era un cazador. Su nariz se hundió en la tierra húmeda y comenzó a olfatear de un lado a otro mientras aspiraba aire en sus pulmones y saboreaba el complejo mapa de la isla. Ignoró el camino por el que habían ido, ignoró el olor de Carter, ignoró el persistente olor a sudor agrio y el miedo de Vincent que había contaminado el campamento. Estaba buscando algo nuevo y lo encontró. Levantó la cabeza y dio unos pasos rápidos hacia la derecha, en dirección a la columna vertebral de la cresta de granito que formaba el centro de la isla. Bajó la nariz y su cola, que había estado baja y cautelosa, se extendió rígida. Lo había encontrado. Maverick se movió y Carter lo siguió. Este no era un sendero, era una escalada vertical brutal. Carter utilizó las manos para arrastrarse por las rocas cubiertas de musgo y abrirse paso entre las viejas raíces enredadas. Maverick era un espíritu que se movía con un esfuerzo natural a 4 patas y se detenía cada pocos metros para esperar a su compañero. Su olfato siempre funcionaba. Carter no era un amante de los espacios cerrados, pero la escalada le dejaba sin aliento. El aire frío le quemaba los pulmones. Confiaba plenamente en el perro, poniendo su vida en las patas de Maverick. Subieron por la cresta durante 15 minutos y a medida que ascendían, el viento cambió el espeso humedad del suelo del bosque por un viento frío y cortante que venía del océano abierto y trajo consigo un nuevo olor. Carter lo percibió al mismo tiempo que Maverick. El perro se detuvo en una alta cornisa con el hocico en alto, olfateando. Carter lo olía débilmente, pero era inconfundible. No era pino, no era sal, no era la de la descomposición del bosque. No era químico, agudo y venenoso. Era el inconfundible olor graso del combustible diésel, y debajo, tal y como sugería el resumen, estaba el olor animal ácido del sudor viejo y el débil olor a tabaco rancio. Era eso. Era el otro barco, el del diario, el que había visto Dolores, el que Vincent no había mencionado. Maverick soltó un único ladrido grave, un sonido de confirmación y urgencia, ahora inhalando el olor con fuerza por las fosas nasales. Llegaron a la cresta. El viento aquí arriba era una fuerza física que silbaba en los oídos de Carter y le azotaba el pelo.
Desde aquí podía ver el océano, pero no eran las tranquilas aguas grises de su bahía. Esta era la cara norte de la isla, una extensión de olas con crestas blancas. Maverick ya se había puesto en marcha y lo condujo por un sendero empinado, traicionero y salvaje. Sus patas desprendían pequeñas piedras que caían traqueteando al abismo. El sonido del océano pasó de ser un susurro a un rugido. No era el suave murmullo de la playa, sino el duro ruido de las olas rompiendo contra las escarpadas rocas. Bajaron. El olor a gasóleo era ahora tan fuerte que casi daba náuseas. El camino terminaba abruptamente en un precipicio de 15 metros, una estrecha cornisa rocosa. Carter detuvo su mano y agarró el arnés de Maverick para evitar que se cayera. Miró hacia abajo. Era otra bahía, una bahía escondida, tal y como había predicho el resumen. Era una caprichosa ensenada de roca negra, una trampa natural casi invisible desde el mar. Y allí abajo, inclinado contra las rocas, azotado por las olas, yacía un barco. Era un viejo y feo yate a motor de unos 12 metros de eslora, con la pintura desconchada y el motor apagado, que era la fuente del gasóleo. Era la guarida. El rugido del Atlántico Norte era un ataque físico. Carter Hayes yacía tumbado en la cresta de granito. El viento le rasgaba la chaqueta, los ojos le lloraban por el frío y la salitre punzante, 50 metros más abajo, en la caprichosa bahía de roca negra, el maltrecho yate a motor era un prisionero. Olas blancas y furiosas golpeaban el casco, haciendo que todo el barco gemiera y rozara las rocas. Estaba claro que había encallado. Maverick yacía a su lado, con el cuerpo pegado a la roca, su pelaje grisáceo azotado por el viento, las orejas del perro pegadas a la cabeza, pero su olfato aún funcionaba. Aspiraba el abrumador y penetrante olor del combustible diésel. Esta era la guarida. Carter escaneó la pared del acantilado. Era un precipicio empinado de 15 metros, pero no era resbaladizo. Era granito viejo y roto, lleno de grietas y pequeñas repisas. A su derecha, una estrecha chimenea, una profunda grieta en la roca parecía un camino traicionero, pero posible hacia abajo. No había otra opción. Tenía que ir. MAV gritó por encima del viento. Su voz fue arrastrada. No tenía que gritar. Señaló al perro, luego a sí mismo y luego al camino. Fácil, mantente cerca. El descenso fue una caída controlada. Carter fue primero. Sus botas encontraron agarres imposibles en la roca. Sus dedos enguantados estaban entumecidos y rígidos. Agarraban la piedra fría y húmeda. Se movía con la precaución de un guardabosques. Probaba cada agarre. Su cuerpo ligero, su mente concentrada solo en los siguientes 3 pies. Maverick estaba justo detrás de él, un milagro de agilidad a 4 patas. El perro se movía con una gracia animal instintiva. Sus garras encontraban agarre donde las botas de Carter resbalaban, su cuerpo profundo y equilibrado. Un trozo de roca se desprendió bajo la bota de Carter. Resbaló. Su cuerpo se tambaleó, pero su mano izquierda se aferró a una pequeña cascada de guijarros que cayeron traqueteando hasta la playa. Un sonido completamente engullido por las olas embravecidas. Se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza, pero nadie en el barco de abajo reaccionó. Recuperó el equilibrio y siguió adelante. Tardaron 5 agotadores minutos, pero llegaron al fondo. La playa no era de arena, sino un traicionero campo de algas negras, piedras resbaladizas del tamaño de un puño. El yate a motor estaba a 30 metros de distancia. Era viejo, tal vez de los años 80. Su pintura azul y blanca estaba rayada y descascarillada. Había encallado con fuerza. Su popa se inclinaba hacia arriba sobre las rocas y no estaba abandonado, ni siquiera por encima del rugido de las olas. Carter oyó un agudo sonido metálico, seguido de un fuerte juramento ahogado, un gruñido de pura frustración. Carter hizo una señal a Maverick con un movimiento plano y descendente de la mano. El silencioso Maverick se quedó inmediatamente inmóvil y se hundió en las sombras de la pared del acantilado. Carter movió silenciosamente los pies sobre las piedras mojadas, piedras,
y sincronizó sus pasos con el crujido rítmico y el retroceso de las olas. Se deslizó de una gran roca a otra, cada vez más cerca. Vio el origen del sonido en la cubierta trasera del barco. Un hombre grande y musculoso, hombre con una chaqueta manchada y cubierta de grasa, estaba inclinado sobre el compartimento abierto del motor. Era Sawyer. Sostenía una llave grande y tenía una mirada furiosa. Golpeó el bloque del motor con el lado de la herramienta. Otro sonido fuerte. Pieza de chatarra. Sawyer gruñó. Su voz era un ladrido grave que el viento llevó hasta Carter. Sawyer estaba distraído, estaba enfadado, estaba concentrado en el motor. Este era el momento. Carter estaba a punto de moverse para encontrar una manera de subir a bordo cuando se quedó paralizado de nuevo. Oyó otro ruido. No era el viento, no era Sawyer, no eran las olas. Era un bajo y rítmico golpeteo, amortiguado, que provenía del interior del barco. Alguien estaba pateando un tabique. Alguien estaba vivo. Los parámetros de toda la misión cobraron un nuevo y nítido sentido. Esto ya no era solo una persecución, era un rescate de rehenes, y Carter Hayes sabía con absoluta certeza lo que tenía que hacer. Miró a Maverick y le hizo la señal de quedarse, un simple gesto con las palmas abiertas. El perro no se movió, su cuerpo se curvó como un resorte, con los ojos fijos en su compañero. Carter salió de la sombra de las rocas, con la pistola, pero la mantenía baja. Las olas cubrían su aproximación. Llegó a la popa. El barco se balanceó violentamente cuando una ola lo golpeó. El movimiento desorientó a Sawyer, que volvió a maldecir, agarrándose al motor con la espalda hacia Carter. Carter subió a la cubierta. Sus botas no hacían ruido. Se colocó 1 metro detrás de Sawyer. No utilizó el rifle. Un disparo habría sido una señal de su presencia. Necesitaba a este hombre. Silencioso, se movió. Dejó el rifle en su funda con un movimiento fluido y brutal. Su brazo izquierdo rodeó el grueso cuello de Sawyer. Su antebrazo se aferró con fuerza a la garganta del hombre. Su mano derecha se cerró sobre la parte posterior de la cabeza de Sawyer y completó la asfixia. La reaccionó inmediatamente con un enorme gruñido de pánico. Su cuerpo se arqueó. Sus gruesos brazos se agitaron violentamente y dejó caer la pesada llave en la cubierta con un fuerte golpe metálico. Pateó hacia atrás, pero Carter había mantenido el equilibrio. Su centro de gravedad bajo, las manos de Sawyer se aferraron al brazo de Carter. Pero el agarre era perfecto. No se trataba de aire, sino de presión. 10 segundos. Los forcejeos de Sawyer. 12 segundos. Su cuerpo se relajó. Carter aguantó 3 segundos más y luego ayudó al hombre inconsciente a subir con cuidado a la cubierta. Aún estaba vivo, pero estaba fuera de combate. Carter encontró un trozo de cuerda de nylon en un compartimento de almacenamiento en la cubierta y ató las manos y los pies de Sawyer. Sus movimientos eran rápidos, sus nudos profesionales. Los golpes en la cabina eran frenéticos ahora que habían oído caer la llave. Carter se dio la vuelta hacia la escotilla de la cabina. Estaba cerrada y con llave, una pesada cerradura de cobre desde el exterior. Miró a su alrededor. La caja de herramientas de Sawyer estaba abierta. Cogió una palanca corta y pesada. La colocó entre el pestillo y la madera, puso todo su peso sobre ella y tiró. La madera se astilló con un crujido agudo y la cerradura se rompió. Abrió la puerta de un tirón. El hedor que emitía fue un golpe físico, una mezcla repugnante de gasóleo, agua salada, moho y desechos humanos. Maverick, ven conmigo. Carter ordenó al perro, subió en un instante a la cubierta, corriendo por las oscuras escaleras delante de él. Carter lo siguió con su pistola desenfundada. Su linterna táctica cortaba un haz de luz blanca en la oscuridad. ¡Hola! Una voz de mujer gritó amortiguada. ¡Ayúdenos, por favor! La cabina principal era un desastre, mesas y sillas volcadas por la tormenta. Maverick ya estaba junto a una puerta en el mamparo de proa y la arañaba desesperadamente, gimiendo. Carter no dudó ni un momento, dio una patada a la puerta, que era de madera fina, y se rompió. Iluminó el interior con la linterna y se le heló la sangre.
Estaban acurrucados en la oscuridad del pequeño triángulo pino, temerosos de la luz, un hombre y una mujer con la boca tapada con cinta adhesiva y las manos y los pies atados con bridas. La mujer era Dolores, con los ojos muy abiertos y aterrorizada. La cinta eran los mismos ojos que había imaginado cuando leyó su diario. El hombre a su lado era Evan, el verdadero Evan. Estaba pálido, con la cara mojada de sudor y el cuerpo temblando violentamente por la fiebre alta. Tenía la pierna estirada y un vendaje áspero y ensangrentado alrededor de la pantorrilla. «Estoy aquí para ayudar», dijo Carter, con una voz más suave de lo que pretendía. Guardó la pistola en la funda y sacó su cuchillo. Maverick ya estaba allí, empujando su cabeza contra las manos atadas de Dolores, llorando y lamiendo las lágrimas de su rostro. Carter cortó primero la cinta adhesiva de la boca de Dolores. Ella jadeó, un pulmón desgarrado y desesperado lleno de aire, y luego rompió a llorar. Evan, mi marido, salvó a Evan. Carter cortó sus ataduras y luego se dirigió a Evan. Cortó la cinta adhesiva que le quemaba la piel. El hombre apenas estaba consciente. «Está bien», sollozó Dolores aferrándose al brazo de Carter. «Está bien. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? Me llamo Carter Hayes. Vi tu SOS, leí tu diario». Cortó la última cinta de Evan. «Tenemos que sacarte de aquí. El otro hombre, el que estaba en tu campamento, se llama Vincent». La verdad salió a borbotones de la boca de Dolores, con palabras rápidas y agitadas que se tropezaban entre sí en un torrente de miedo y alivio. «Sí, Vincent, su barco se estrelló en la tormenta, igual que el nuestro. Nos encontraron en el campamento». «¿Qué querían?», preguntó Carter, sus pensamientos intentando encajar las piezas. «Tenían carga», susurró ella con los ojos muy abiertos. «Bolsas, bolsas oscuras y pesadas. Querían nuestras provisiones, querían...» «No lo sé». Evan mismo susurró con voz seca, febril y ronca. Evan luchó. Intentó protegerme. «Es ingeniero», dijo Dolores mientras agarraba la mano de su marido. «Es fuerte. Él se defendió, mientras Vincent me hacía daño». Evan sacó una herramienta de su bolsa, una lima metálica afilada, y la clavó a Vincent en la pierna, justo en la pantorrilla. Carter se quedó paralizado ante la herida, el corte, iban a matarnos. Dolores lloraba, su voz se elevaba. Sawyer, el grandullón, tenía una cuerda, nos ataron. Y entonces lo oímos lo que Carter preguntó. Su voz era tensa, «Tu avión». Evan susurró, sus ojos parpadearon. «Oímos tu motor a lo lejos, pero lo oímos», y Vincent simplemente se detuvo. Miró hacia el cielo. Dolores asintió. Su rostro era una máscara de recuerdos impactantes. Miró su pierna, la sangre. Luego miró a Sawyer. Le dijo a Sawyer que los escondiera y los mantuviera callados. Dijo, «Tengo una idea. Esa señal no es una trampa, es una oportunidad». Y entonces simplemente corrió hacia la playa, hacia tu sonido. Hemos estado aquí desde pensamos que moriríamos aquí. Todo el repugnante y brillante engaño encajó en su lugar. La víctima, la actuación, la puñalada, lo que había hecho con los contrabandistas. Todo era una mentira, una improvisación magistral y terrible construida sobre una base de dolor real y angustioso. Y el hombre que la había llevado a cabo, Vincent, estaba de vuelta en el campamento, armado y esperando, y ahora se preguntaría dónde estaba Carter. El aire en la B era denso y tóxico, pero la voz de Carter cortaba el pánico. «Debemos movernos ahora». Dolores estaba en estado de shock, sus manos temblaban, los sollozos se le atragantaban en la garganta, pero Evan, el verdadero Evan, aunque débil y ardiendo en fiebre, oyó la orden en la voz de Carter. Era un superviviente. Asintió con los ojos sombríos. «Ayúdame a levantarme, Evan». Carter no dudó. Tiró del brazo del hombre sobre su hombro y llevó todo su peso. «Maverick Point», ordenó. El perro ya estaba subiendo las escaleras, una sombra gris en la oscura escalera. Salieron a la cubierta.
El viento seguía aullando. El inconsciente y atado de Sawyer estaba donde Carter lo había dejado. Dolores jadeó y retrocedió, pero Carter simplemente empujó a Evan hacia el acantilado que estábamos escalando. Dijo que los siguientes 30 minutos fueron una pesadilla de brutal física vertical. La escalada de 15 metros por la chimenea, que ya era traicionera para Carter, era casi imposible con un hombre herido y febril. Carter era una máquina. Empujó a Evan a una repisa y luego trepó por él. Se agachó y lo subió agarrándolo por el arnés. Dolores, impulsada por un miedo que se había desvanecido, corrió delante de ellos en estado de shock. Tenía los dedos en carne viva y jadeaba entre sollozos al viento. Maverick fue el primero en llegar arriba y enseguida adoptó una posición defensiva, escudriñando el camino que habían recorrido. Su cuerpo estaba agachado, con las orejas pegadas a la cabeza para protegerse del viento. Cuando Carter finalmente tiró de Evan por el borde de la cresta, todos se desplomaron, jadeando sobre el granito azotado por el viento. Nosotros no podemos. Dolores jadeó. Nosotros podemos. Carter dijo que estaba de pie, con las piernas temblando de agotamiento. Miró hacia atrás, en dirección al campamento. Él lo sabe. Él lo sabe. No estamos con él. Él viene. Esa fue toda la motivación que necesitaron. El viaje de vuelta por la espina dorsal de la isla fue una carrera desesperada y tambaleante contra el reloj. Evan era un peso muerto, pero lo intentó. Sus pies arrastraban su cuerpo hacia arriba, sujeto entre Carter y Dolores. Maverick caminaba delante de ellos. Entonces, de vuelta, un frenético silencio rodeó su nariz, saboreando el viento, sus ojos escaneando el denso bosque. Entonces lo vieron a través de un claro entre los árboles, las tranquilas aguas grises de South Cove, y flotando sobre ellas, una hermosa e imposible visión, el Cessna rojo-blanco Cessna. Se tambalearon por el último camino que Carter había tomado primero. Salieron corriendo de entre los árboles hacia la pequeña y tranquila playa. «Llévalo dentro», ordenó Carter. Fue un proceso incómodo y torpe. Vadeaban por las aguas poco profundas y heladas. Carter y Dolores maniobraron a Evan hasta la balsa y luego lo metieron en la cabina. Lo tumbaron en los dos asientos traseros. Dolores se subió detrás de él. Sus manos se dirigieron inmediatamente al rostro de su marido, susurrando su nombre. Carter se sentó en el asiento del piloto. Maverick saltó al agua junto a él y se sacudió el agua fría del pelaje. La mano de Carter se dirigió a la llave de contacto, pero primero cogió la radio. No sabía por qué. La zona muerta, los acantilados, había sido inútil, pero tenía que intentarlo. «Mayday, Mayday, Mayday», dijo con voz grave y urgente, sin esperar respuesta. «Aquí, Cessna, 5 de noviembre, 185, Kilo en Moose Call Island, South Cove. Una descarga de electricidad estática, y luego 805 Kilo, y aquí la Guardia Costera de los Estados Unidos. Estación de Bar Harbor. Te recibo. ¿Cuál es tu situación?» La voz era un milagro, tranquila, profesional y autoritaria. Carter sintió una oleada de alivio tan profunda que casi le fallan las rodillas. Había influido en el ambiente, la hora del día, un simple acto de misericordia. No importaba Bar Harbor. Aquí 5 kilos. Carter dijo con voz decidida: «Tengo 2 civiles rescatados, uno en estado crítico con fiebre y una herida en la pierna. Tengo 2 enemigos en la isla. Uno está detenido en el lado norte, el segundo está en libertad, armado y peligroso». «Entendido». 6 kilos. La voz volvió. «Aquí el comandante Spencer. Tenemos un helicóptero Jake Hawk sobrevolando la zona. ¿Puede darnos un informe de situación sobre el segundo enemigo?» «Negativo, Bar Harbor. Es el hombre que fingió estar esperando». Las palabras de Carter interrumpieron a Maverick. El perro no miró a Carter, ni miró a la radio, sino que se quedó mirando fijamente a la playa, a la oscura abertura del camino, mientras un sonido bajo, malvado y aterrador vibraba del pecho del perro. Un gruñido tan profundo que casi se sentía en lugar de oírse. «No», Dolores susurró desde atrás, su voz un hilo delgado de nuevo miedo. Una figura salió del bosque. Era Vincent. Era una pesadilla,
La máscara de la víctima había desaparecido, sustituida por un rostro desfigurado de pura furia animal. Cojeaba y arrastraba su pierna vendada, pero se movía con una velocidad terrible y concentrada en su mano derecha. Sostenía una pistola oscura con la boca roma. «Tú», gritó con voz ronca y quebrado. Estaba en la playa, a 20 metros de distancia, vadeando en las aguas poco profundas. «Tú, tú me has abandonado». Levantó la pistola. Apuntó a Carter. Un disparo claro a través del parabrisas. La propia pistola de Carter estaba guardada, sujeta a su cinturón de seguridad. Era un blanco fácil. «Carter», Dolores gritó. La mano de Vincent se calmó. Apuntó a Maverick. La voz de Carter era suave. Una sola orden aguda orden. «A por él». Al perro no hubo que decírselo dos veces. Era una mancha gris y blanca. Saltó del asiento del copiloto, por encima del regazo de Carter, por la puerta abierta y sobre la balsa, en un solo movimiento explosivo, y cayó al agua. Vincent vio que el animal atacante tambaleaba y cambiaba su objetivo de Carter al perro. Un plano resonó en los acantilados cuando se disparó el rifle. La bala pasó junto al agua y cayó en un inofensivo chapoteo blanco. Maverick ni siquiera parpadeó. Cruzó las aguas poco profundas en 3 grandes saltos. Vincent intentó apuntar de nuevo, pero era demasiado tarde. Maverick no agarró el brazo del rifle, no agarró la garganta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Emperotó su cuerpo de 40 kilos a toda velocidad contra la pierna izquierda, herida de Vincent. El sonido no fue un disparo, fue un sonido pesado, húmedo y nauseabundo, seguido de un grito agudo y fino que no era humano. La pierna de Vincent ya estaba rota y destrozada y no pudo soportar el impacto. Se derrumbó inmediatamente. Vincent cayó en el agua poco profunda. Su cuerpo se dobló como una marioneta. El rifle salió volando de sus dedos entumecidos y se hundió en el agua gris. Cayó en un montón, agarrándose la pierna. Sus gritos ahora eran solo un sollozo animal y atormentado. Maverick estaba de pie sobre su pecho, mostrando los dientes, y un gruñido grave salió de su boca. No mordió, no era necesario. La amenaza había sido neutralizada. Carter salió del avión, con su propio rifle en la mano, y vadeó el agua. Empujó la pistola de Vincent más profundamente en el barro. Miró al hombre, que ahora no era más que un ser patético y destrozado que lloraba en las olas. Entonces lo oyó. Un sonido profundo y retumbante que no provenía de su propio motor. Un sonido que se hacía cada vez más fuerte, golpeando contra los acantilados. Un helicóptero Jayhawk de la Guardia Costera de los Estados Unidos, pintado de naranja brillante y blanco, apareció sobre él. La cresta sur iba rápido. Aterrizó en la pequeña playa en un torbellino ensordecedor de arena y agua salpicada. La puerta lateral se abrió. Médicos y personal armado de la Guardia Costera subieron a un hombre de unos 50 años con un uniforme impecable y ojos inteligentes. Inteligentes, saltó y corrió hacia Carter. El comandante Spencer dijo que no ofrecía ayuda, sino que evaluaba a Carter Hayes. Carter respondió, guardó su arma en la funda. Él es el segundo enemigo. Su compañero Sawyer está en el lado norte, en un yate a motor varado. Está fuera de combate, lo atraparemos. Spencer dijo que sus ojos se desplazaron de Carter al perro, que ahora estaba sentado tranquilamente junto a Carter. Ha hecho un buen trabajo, señor Hayes. Los médicos ya estaban junto al avión y ayudaban a Evan a subir con cuidado a una camilla. Dolores salió con el rostro cubierto por una máscara de lágrimas y alivio. Corrió hacia Carter y lo abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba. «Gracias», sollozó. «Gracias». Carter se quedó paralizado. Era un contacto al que no estaba acostumbrado. Le dio una palmada incómoda en la espalda. «Cuidarán de ti», dijo. Él y Maverick dieron un paso atrás cuando prometieron el resumen. Observaron cómo los médicos, con eficiente y tranquila y precisa, observaron cómo subían a Evan al helicóptero. Dolores subió sin soltar la mano de su marido. Miró a Carter a los ojos y dijo más de lo que sus palabras jamás podrían decir. El helicóptero despegó con el ruido de sus rotores y rasgó la chaqueta de Carter.
Los malos fueron detenidos por el resto de la tripulación de la Guardia Costera y entonces todo quedó en silencio. La isla volvió a estar de nuevo en silencio, salvo por el viento. Carter estaba de pie en la playa. El viento frío enfriaba su ropa húmeda. Estaba solo de nuevo. Él y su perro. Esperaba que volviera el viejo y familiar vacío. El vacío de una misión por encima del frío dolor de su soledad autoimpuesta. Pero eso no sucedió. Observó cómo el helicóptero se convertía en un pequeño punto negro contra el cielo despejado. Pensó en Dolores y Evan, que estaban a salvo. Pensó en el diario. Pensó en Adrian. Esta vez había estado allí. Esta vez no se había sentido impotente. Seguía solo aquí, en esta playa desierta, pero por primera vez en años la soledad no le pesaba. No la sentía como un castigo. Simplemente era. Maverick empujó su fría húmeda y fría en la mano de Carter. Carter lo miró. Vamos a casa. Mav desató su avión. Se subió a él. Maverick ocupó su asiento. Su pelaje ya se estaba secando. Carter arrancó el motor. El familiar rugido ensordecedor llenó la cabina. El escudo se elevó. Salió de la ensenada. La isla gris verdosa se encogió detrás de él. Dejó que el Cessna se inclinara con el morro hacia el continente. De camino a casa, se inclinó hacia adelante y puso la mano sobre la cabeza de Maverick. El perro se inclinó hacia adelante, con un suave sonido de satisfacción en el pecho. El motor seguía siendo ruidoso. Seguía siendo un muro de sonido. Pero el silencio en Carter, aquel del que siempre había huido, aquel que siempre había estado lleno de los ecos de su pasado, era diferente. Ya no era un escape, era paz recuperada. La historia de Carter y Maverick nos recuerda que la verdadera lealtad, la que nunca hace preguntas, puede ser un ancla en los mares más tormentosos. Nos muestra que, incluso cuando nos sentimos perdidos en los ecos del pasado, un corazón valiente y leal puede guiarnos de vuelta al presente, ayudarnos a encontrar la paz que creíamos perdida. Si esta historia te ha llegado al corazón, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Su apoyo al suscribirse, dar me gusta y compartir esta historia nos permite mantener vivas estas historias. Sería un honor para nosotros leer sus propias reflexiones en los comentarios a continuación. Y el viaje no tiene por qué terminar aquí. Nuestra última historia ya está en pantalla y le espera.